Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Buen Hola, día. ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Quiero saber si se está viendo la pantalla que estoy transmitiendo. Sí, Sí, se ve. ¿Sí? Genial, perfecto. Bueno. Bueno, yo la clase la estoy grabando. eh, la estoy grabando por la misma aplicación y también por OBS, así que calculo que no va a haber ningún error. Así que después la paso. Supongo que la voy a subir a YouTube y la paso al grupo de WhatsApp para que la tengan, ¿sí? La clase pasada habíamos terminado con la guía de dinámica, así que hoy nos tocaría comenzar ya con trabajo y energía. Para eso vamos a definir primero el trabajo. Podemos decir que el trabajo es una forma de medir el esfuerzo que realiza una fuerza para mover un objeto, ¿sí? Entonces, vamos a decir así, si una persona está empujando, por ejemplo, un mueble, esta persona está realizando una fuerza hacia adelante y esa fuerza produce una aceleración en el mueble, ¿no? Y este mueble se va a mover una determinada distancia. Así que vamos a definir al trabajo L como la fuerza por la distancia. Ese es el trabajo, es fuerza por distancia. Esto se cumple únicamente si, así que acá ponemos solo si la fuerza es constante. Y ahora en un ratito vamos a ver los casos en los que la fuerza no es constante, pero generalmente tenemos fuerzas constantes. Así que casi siempre el trabajo va a ser fuerza por delta X. Eh, y podemos definir al trabajo como eh, una transferencia de energía mecánica. Así que bueno, ahora en un rato también vamos a ver qué es la energía mecánica, pero básicamente los objetos tienen energía en base a si tienen trabajo acumulado, en términos mecánicos, ¿no? Por ejemplo, si yo acelero un cuerpo, va a ir ganando velocidad. Entonces, esa velocidad que va ganando se dice que es energía mecánica que se está acumulando. O, por ejemplo, si yo hago fuerza para levantar un objeto, mientras más alto esté, más energía mecánica va a tener, ¿sí? Pero bueno, ahora lo explicamos bien.
La cuestión entonces es que el trabajo tiene que ver con el esfuerzo que realiza una fuerza. Si la fuerza es constante, se calcula simplemente como fuerza multiplicada por la distancia recorrida, o sea, por el desplazamiento, ¿sí? En aquellos casos donde la fuerza sea diagonal al desplazamiento, o sea, si la fuerza se aplica en diagonal, pero el movimiento se da en horizontal, entonces solo la componente de la fuerza que acompaña al movimiento va a terminar siendo la parte de la fuerza que realiza trabajo. Así, en este caso, el trabajo de la fuerza F sería la fuerza por el coseno del ángulo por delta X, ¿sí? O sea, solo tengo en cuenta la componente X de la fuerza, ¿sí? Porque el cuerpo se está moviendo en X, ¿de acuerdo? Y en el caso de que aparezca una fuerza contraria al movimiento, por ejemplo, una fuerza contraria al movimiento es la fuerza de rozamiento. Si la fuerza va en contra del movimiento, entonces tendrá trabajo negativo. ¿De acuerdo? Eh, Así que hay tres casos. O la fuerza acompaña al movimiento, o va en contra, o tiene un ángulo. Lo importante entonces es entender que el esfuerzo, o sea, el trabajo, tiene que ver con si la fuerza le está dando energía al sistema o le está sacando energía, ¿no? Si la fuerza le da energía, tendrá trabajo positivo. Si le saca energía, tendrá trabajo negativo, ¿sí? Así, una fuerza de empuje que va a favor del movimiento va a tener trabajo positivo y el sistema va a ganar energía. Pero una fuerza, por ejemplo, de rozamiento, que va en contra del movimiento, estará realizando trabajo negativo, ¿sí? Y le va a estar sacando energía al sistema. ¿Ahí vamos bien? Igualmente vamos a ir viendo algunos casos más particulares. Profe, ¿qué Sí, significaba FR? fuerza de rozamiento. Ah, bueno, gracias. De nada. Ok, ¿en qué estaba? Ah, en el caso de que la fuerza no sea constante, se puede calcular el trabajo con una gráfica de fuerza en función de la distancia recorrida. Por ejemplo, si tuviéramos una configuración así, vamos a decir que el área bajo la curva de la fuerza en función de la distancia, el área va a ser el trabajo de la fuerza L, de la fuerza F, perdón. O sea que en el caso de que la fuerza no sea constante, la única manera que vamos a tener de calcular el trabajo es calcular el área, ¿sí? En realidad esto es porque la fuerza es la integral, o sea, el trabajo, quiero decir, es la integral de la fuerza respecto de la posición, ¿sí? Pero nosotros no vemos integrales ni las usamos, así que lo reducimos para, si el ejercicio nos da un gráfico, saber que podemos calcular el área y con eso sacar el trabajo, ¿sí? Así que habría que saber calcular áreas de rectángulos, eh, que bueno, el área va a ser base por altura,
y áreas de triángulos, que el área será, lo hace por altura dividido 2. Así con esto, ustedes tienen para calcular las áreas, ¿sí? De distintas gráficas. Ya cuestiones más complejas no vamos a tener, ¿no? Siempre son líneas rectas, constantes, decrecientes o crecientes. Bueno, ¿qué tal? ¿Hasta acá alguna pregunta? Eh, Fíjense cómo el trabajo depende de dos variables, ¿sí? Del valor de la fuerza y de la distancia recorrida. Entonces, independientemente de la masa que tenga el sistema, no importa si tiene mucha masa o poca masa, lo único que va a determinar cuánto trabajo estoy realizando es cuánta fuerza le imprimí al sistema y cuánto se movió, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, iremos entonces ahora a ver qué es la energía mecánica. Bueno, la energía como definición no es otra cosa más que como si fuera una constante matemática, ¿sí? O sea, es una combinación de variables físicas que siempre se mantiene constante. Entonces, se encuentra ahí una coincidencia matemática dentro de la física y se lo llama energía, ¿sí? Eh, Así que al final la energía va a ser una relación, digamos, entre las magnitudes físicas y la cantidad de trabajo que se le realizó o que se le puede realizar al sistema, básicamente. Entonces, la energía no es otra cosa más que relacionar esto a lo que llamamos trabajo con las cualidades que tenga el sistema. Pero más allá de la definición que nosotros no, no vamos a ahondar mucho en eso, vamos a decir que la energía mecánica va a ser la suma de dos tipos de energía mecánica. Por un lado tenemos la energía cinética y por el otro lado tendremos la energía potencial. Y en este caso vemos únicamente energía potencial gravitatoria. Hay muchos tipos de energía potencial que vamos a ver, por ejemplo, más adelante vamos a ver la energía potencial eléctrica. Y también está la energía potencial elástica, que tiene que ver con resortes. Pero nosotros no vemos otro tipo de energía potencial mecánica, solamente vemos la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Así que básicamente tenemos dos tipos de energía, la cinética y la gravitatoria. Para ejemplificar la energía cinética, vamos a decir que tenemos, por ejemplo, un coche que está avanzando a una determinada velocidad. Y intentamos frenarlo.
Entonces, para frenar a este coche, tenemos que aplicarle una fuerza en sentido contrario a la velocidad, ¿no? Y frenar el coche va a requerir una determinada distancia. Entonces decimos que este coche que estaba avanzando a una determinada velocidad tenía una cantidad de energía relacionada con esa velocidad. O sea, mientras más velocidad tenga el coche, más tiempo voy a necesitar para poder frenarlo, ¿no? Y por lo tanto el coche va a avanzar más. Y claro, como fuerza y distancia es trabajo, hay una relación ahí entre la energía cinética y el trabajo que necesito para frenarlo. ¿De acuerdo? Entonces de ahí nace la energía cinética. Y vamos a decir que la energía cinética la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? O sea, mientras más masa tenga el objeto, tendrá más energía cinética. Y mientras más velocidad, también más energía cinética. ¿Sí? Quiere decir que voy a necesitar más trabajo para poder frenarlo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá o no? Profe, una consulta, dijo un medio de masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Sí, un medio de la masa por Ok, la velocidad al cuadrado. Sí, sí. gracias. Bueno, el otro caso de energía potencial gravitatoria es el caso de un objeto que se encuentra a una determinada altura. Bueno, un objeto que está a una determinada altura está influenciado por la fuerza peso, ¿no? Entonces, esa fuerza peso va a estar realizando trabajo sobre el cuerpo. Y ese trabajo que va a estar realizando le va a estar dando energía cinética al sistema, ¿no? Entonces, la energía potencial gravitatoria está relacionada con la altura en términos de que existe una potencialidad, ¿sí? Por eso se llama potencial, ¿no? Existe una posibilidad que todavía no ocurrió, pero que puede ocurrir, de que la fuerza peso le realice trabajo. Entonces, todo ese trabajo que la fuerza peso le puede realizar es algo potencial y se conoce como energía potencial. Así que estamos hablando de una energía acumulada que luego se puede invertir en trabajo de la fuerza peso, ¿sí? Así que eso sería la energía potencial gravitatoria. Lo que yo voy a decir es que mientras el cuerpo esté más alto, más energía potencial va a tener, ¿sí? No es lo mismo que una persona esté parada y caiga una pelota a 2 metros que caiga una pelota a 10 metros, ¿no? O sea, si está a 10 metros, significa que cuando termine de caer va a tener mucha más energía cinética. O sea, va a caer con mucha mayor energía. Así que eso es la energía potencial gravitatoria. Y decimos que la energía potencial gravitatoria es la masa por la gravedad por la altura. Que claro, es la masa por la gravedad por la altura, porque es el trabajo que puede realizar la fuerza peso, ¿no? O sea, la fuerza peso, el trabajo que realiza es fuerza peso por delta X. Perdón, por delta Y en este caso porque es vertical, ¿no? Que bueno, el peso es masa por gravedad y delta Y sería la altura. ¿Cuál es la diferencia entre la energía potencial y la fuerza peso y el trabajo de la fuerza peso?
La diferencia es que la energía potencial, la fuerza peso todavía no realizó trabajo, ¿sí? Y una vez que el objeto está cayendo, quiere decir que la fuerza peso está realizando trabajo. Veamos un ejemplo. Pensemos en este mismo objeto, pero una vez que cayó una determinada distancia, ¿no? Por ejemplo, ahora el objeto se encuentra acá. Entonces, toda esta distancia que cayó sería el desplazamiento en I. De acá sale el trabajo que ya realizó la fuerza peso. Y esta distancia que le queda por caer es toda energía potencial que todavía tiene acumulada y que en algún momento se va a gastar transformándose en trabajo. ¿Se entiende esto o no? ¿Están muy perdidos? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Lo último. Sí. O sea, cuando vos tenés un objeto que está cayendo, ¿sí? Significa que la altura a la que está cada vez es menor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si la altura en la que está cada vez es menor, entonces, ¿qué va a estar disminuyendo? La energía potencial, ¿no? Porque la energía potencial depende de la altura. ¿De acuerdo? O sea, tenés un Sí. objeto arriba, tiene mucha energía potencial. Mientras va bajando, cada vez tiene menos energía. Menos energía, cuando llega al piso ya no tiene más energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, fíjate que el trabajo lo definimos como fuerza por desplazamiento. O sea, si yo le estoy aplicando una fuerza al sistema y ese sistema se mueve en esa dirección, entonces va a haber trabajo, ¿sí? Así que mientras el objeto está cayendo y va perdiendo energía potencial, está ganando trabajo. O más bien la fuerza peso está realizando trabajo, porque el cuerpo se mueve hacia abajo y la fuerza peso apunta hacia abajo. Entonces, la energía potencial se puede definir como el trabajo de la fuerza peso que todavía no se realizó, ¿sí? Mientras el cuerpo va cayendo, el trabajo se va realizando y por eso va perdiendo energía potencial, ¿sí? Así que la energía potencial mientras cae se transforma en trabajo y ese trabajo le da energía al sistema. ¿Está mejor así? Sí, está mejor, profe, gracias. Perfecto. Bueno, igualmente, ahora cuando nos pongamos a practicar, seguramente va a hacer todo un poco más entendible, ¿no? Bueno, de ahí tenemos que definir a las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas. Que la única fuerza conservativa que vemos nosotros es la fuerza peso, justamente. La fuerza peso es la única fuerza conservativa que vemos. Y lo que vamos a decir es que, a ver qué se nos anota acá. Si la única fuerza que realiza trabajo neto es la fuerza peso, entonces se conserva la energía mecánica.
O sea, una fuerza conservativa es una fuerza que cuando realiza trabajo no modifica la energía mecánica, ¿sí? La única fuerza que vemos nosotros que es conservativa es la fuerza peso. ¿Y qué era la energía mecánica? Es la suma entre la energía cinética y la energía potencial. Así que acá podemos anotar que la energía mecánica es la suma entre la energía cinética y la energía potencial. Lo que me dice el ejercicio es que si la suma de todos los trabajos es igual al trabajo de la fuerza peso, ¿no? O sea, en otras palabras, si la única fuerza que realiza trabajo es la peso, entonces lo que va a pasar es que la energía mecánica va a ser constante, ¿sí? O sea, el delta de energía mecánica sería 0. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Ahora vemos bien cómo se aplica, vemos en unos ejemplos. Pero básicamente lo que me está diciendo es que la fuerza peso no va a modificar la energía mecánica. Así que lo que va a hacer la fuerza peso es transformar la energía cinética en energía potencial o al revés, la energía potencial en energía cinética, ¿sí? Pero bueno, como les digo, ahora vemos en dos ejemplos cómo se aplica eso. Veamos ahora fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son el resto de las fuerzas o sea, cualquier fuerza que no sea la fuerza peso, ¿sí? Y estas fuerzas sí modifican la energía mecánica. Así que lo que vamos a decir es que la sumatoria del trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual al cambio en la energía mecánica. O sea, si yo tengo fuerzas no conservativas, entonces sí va a cambiar la energía mecánica. La energía mecánica puede aumentar o puede disminuir, dependiendo de si el trabajo de esas fuerzas es positivo o si es negativo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora vemos un ejemplo, dos ejemplos de fuerzas conservativas. Bueno, un clásico ejemplo en el que tenemos solo fuerzas conservativas es cuando hay una caída libre, ¿no? Cuando hay caída libre, la única fuerza que está realizando trabajo es la fuerza peso. Entonces yo voy a decir que la energía mecánica se tiene que conservar en este sistema, ¿no? O sea, el delta de energía mecánica tiene que ser 0. Y habíamos dicho que la energía mecánica es la suma entre energía cinética y potencial. Entonces, veamos el caso de la caída libre. Pensemos que el sistema comienza con velocidad 0.
Les pregunto, ¿cuál sería la energía cinética inicial? Cero, claro, porque la energía cinética está relacionada con la velocidad, ¿no? Si tiene velocidad cero, tendrá energía cinética cero. Perfecto. Bueno, la energía cinética inicial es cero. La energía potencial inicial no va a ser cero, porque el cuerpo tiene una determinada altura. Y la energía potencial depende de esa altura. Así que voy a tener una energía potencial inicial que va a ser masa por gravedad por altura, ¿no? Cuando el cuerpo termina de caer y está a punto de tocar el piso, se modifica esto, o sea, la energía cinética final ya no es más cero, ¿no? Porque cuando está a punto de tocar el piso, tiene velocidad. Así que esto sería un medio de masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Me siguieron acá? Y Sí, además, la energía potencial final también se modifica porque cambió la altura, ¿no? Cuando está a punto de tocar el piso, la altura es cero. Así que voy a tener energía potencial final cero. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y lo interesante de esto es que como la fuerza peso es una fuerza conservativa, la energía mecánica no tiene que cambiar, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a decir que toda esta energía potencial inicial se transforma por completo en energía cinética final. Que ponemos acá que se transforma. O sea, en estos casos, la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. O sea, toda la energía que tenía al comienzo se transforma en trabajo de la fuerza peso, pero ese trabajo modifica la energía cinética. Así que en sistemas conservativos, la energía potencial se transforma en energía cinética. Toda la energía potencial que tenía al comienzo va a ir a parar a energía cinética en el final. ¿Vamos bien hasta acá? Otro caso de sistemas conservativos es el plano inclinado. Por ejemplo, un objeto que se encuentra apoyado en un plano inclinado. Va a estar recibiendo la fuerza peso por un lado y la fuerza normal por el otro. Ahora, el trabajo de la fuerza normal siempre es cero, porque habíamos dicho que para que una fuerza realice trabajo, tiene que considerarse la parte de esa fuerza que va a favor del movimiento, ¿no? O que va en la misma dirección del movimiento. Pero la fuerza normal es perpendicular al movimiento. O sea, el cuerpo se va a mover de forma perpendicular a la fuerza normal. Bueno, así que en este tipo de sistemas, la fuerza peso es la única que realiza trabajo, por lo tanto, la diferencia en la energía mecánica vuelve a ser cero, ¿sí?
Así, yo voy a tener una determinada altura y me va a volver a pasar lo mismo de antes. La energía cinética inicial va a ser 0. La energía potencial inicial va a ser m por g por h. Y luego se me da vuelta, ¿no? La energía cinética inicial es un medio de masa por velocidad cuadrada. Y la energía potencial, perdón, esto era final. Y la energía potencial final es 0. O sea, toda la energía potencial inicial decimos que se va a transformar en energía cinética. Bueno, luego tenemos los casos en los que las fuerzas que se aplican no son conservativas. Por ejemplo, veamos los mismos casos que vimos ahora, pero ahora los vamos a ver con una nueva fuerza que podría ser la fuerza de resistencia del aire, ¿no? O sea, en el primer caso tenemos una fuerza peso, pero digamos que el objeto, por ejemplo, tiene un paracaídas. Se le pone un paracaídas al cuerpo. Entonces, ahora el aire va a ejercer más resistencia, esa resistencia hacia arriba, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tirar un objeto de un barranco y tirarlo con un paracaídas. Va a caer más lento si tiene un paracaídas, ¿no? Eso es porque está recibiendo una fuerza hacia arriba que la produce el mismo aire. Así que vamos a estar teniendo una fuerza hacia arriba como fuerza de resistencia, también se le llama fuerza de rozamiento del aire, ¿sí? Profe, Sí, ¿eso es un ejemplo de fuerzas no conservativas? claro, o sea, la fuerza peso sí es conservativa, pero ya aparece una fuerza no conservativa porque es diferente a la peso. Cualquier fuerza que sea distinta a la peso va a ser no conservativa. Bueno, entonces ahora ya la energía mecánica no se conserva y por lo tanto lo que vamos a decir es que en este caso, bueno, la energía cinética inicial sería 0, la energía potencial inicial sería m por g por h, luego la energía cinética final sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial final sería sería 0. Bueno, como ya la energía no se conserva, ahora va a haber una diferencia entre la energía mecánica inicial y la energía mecánica final, ¿no? Y además tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso hay una sola, es la fuerza de rozamiento, es igual a la diferencia de la energía mecánica. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la energía cinética final
menos la energía potencial inicial. O sea que ahora ya la potencial inicial no es igual a la cinética final. Y por lo tanto, yo tengo que restarlos y ver la diferencia. Y esa diferencia, ¿a qué se debe? Se debe a que hubo una fuerza que estuvo interfiriendo en la energía mecánica. Esa fuerza es la fuerza no conservativa. A veces podemos tener varias fuerzas no conservativas. Entonces hay que sumar todas las fuerzas, o sea, todos los trabajos de esas fuerzas, y ahí recién voy a saber cuánto se modificó la energía mecánica, ¿no? Bueno, en el caso del plano inclinado puede pasar lo mismo. Puedo tener el mismo sistema, pero esta vez con fuerza de rozamiento. Así yo voy a tener la fuerza peso, la fuerza normal, que ya dijimos que no realiza trabajo, y la fuerza de rozamiento. Entonces va a pasar lo mismo. Cuando el cuerpo termine de caer, termine de deslizarse por el plano inclinado, va a tener menos energía que la que tenía al comienzo. Y de nuevo voy a tener la misma cuestión. El trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la energía cinética final menos la potencial inicial. Esto sería para los casos, de nuevo, en los que se aplique una fuerza distinta a la fuerza peso. Si tenemos una fuerza distinta a la fuerza peso, va a cambiar la energía mecánica, ¿no? Y ese cambio corresponde justamente al trabajo de esas fuerzas no conservativas. Profe, Sí. una pregunta. En el último ejemplo que dibujaste del cuadradito, ¿va subiendo y tiene velocidad al principio? En el último caso, ¿esta? No, el de abajo. No, en este caso es un cuerpo que se deja caer sobre una rampa con velocidad inicial 0, ¿sí? Y se va a ir deslizando hacia abajo. Pero existe una fuerza de rozamiento que hace que se deslice con menor aceleración, ¿sí? Ese es el caso. Muchas gracias. Bien. O sea, todo lo que vimos acá es con velocidad inicial 0. Por eso siempre ponemos que la energía cinética inicial es 0. Existen otros sistemas donde tienen velocidad inicial distinta de 0. Podemos ver un ejemplo. El tiro vertical, por ejemplo. Una persona lanza algo hacia arriba, ¿no? Va a comenzar con una velocidad inicial
y además va a tener una determinada altura. Entonces, acá lo que voy a tener es que la energía cinética inicial ya no es más cero, ¿no? Sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial inicial sería masa por gravedad por altura. Ese objeto después va a subir hasta alcanzar la altura máxima, ¿no? En la altura máxima va a tener energía cinética 0 y energía potencial igual a m por g por altura máxima. O sea que con estudios de energía uno puede calcular tiros verticales, caídas libres, sistemas de fuerzas, por ejemplo el caso de la persona que estaba empujando un mueble, ¿no? Que habíamos visto acá. Más arriba, ¿no? Por acá. También podemos ver, por ejemplo, bueno, otro tipo de sistemas. Así que con lo que es trabajo y energía, es mucho más simple analizar ese tipo de sistemas, porque ya no estamos dependiendo de cinemática, ¿no? Por ejemplo, a veces lo que había que hacer era, con dinámica, calcular la aceleración y con esa aceleración después ir a cinemática para ver un desplazamiento o algo por el estilo. Pero muchos de esos ejercicios se resuelven más fácil si lo vemos desde el punto de vista energético. Si calculamos cuánto trabajo realizó la fuerza, o cuánta energía tenía al principio y cuánta al final, y es mucho más simple. Veamos ahora potencia. Bueno, podemos definir a la potencia como o sea, sería la tasa de crecimiento energético en términos de tiempo. Básicamente sería cuánto aumentó o disminuyó la energía en un tiempo determinado, ¿sí? Esa es la potencia. Por ejemplo, si yo estoy realizando una fuerza y le estoy dando energía a un sistema, la potencia me va a decir cuánta energía recibe el sistema por segundo o por minuto, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de los electrodomésticos, ¿no? Uno puede ver el consumo de los electrodomésticos y saber por tanto tiempo que está encendido cuánta energía va a consumir, ¿sí? O, por ejemplo, la potencia de un motor. La potencia de un motor me dice cuánta fuerza puede realizar, o cuánto trabajo, mejor dicho, puede realizar en un tiempo determinado. Así que la potencia se puede medir en términos de energías
o en términos de trabajo, que al final es lo mismo, ¿no? Porque el trabajo no es otra cosa más que una transferencia energética. Así la potencia va a ser el trabajo dividido el tiempo que tomó realizar ese trabajo. En el caso de que la fuerza sea constante, el trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿no? Entonces se puede reemplazar fuerza por desplazamiento sobre delta T. Y se puede hacer esta fórmula, ¿no? Para no tener que andar calculando el trabajo, directamente ponen fuerza por desplazamiento dividido el tiempo. Es simplemente eso. Pero también, en el caso de que la velocidad sea constante, la potencia también se puede calcular como fuerza por velocidad, ¿no? Porque delta X sobre delta T es velocidad. Así que ahí tenemos otra manera de calcular la potencia, para casos específicos en que la velocidad es constante. Ustedes van a ver en la guía, por ejemplo, algún ejemplo de un camión que está subiendo por una colina con velocidad constante. Cuando ustedes escuchan que es velocidad constante, hay dos cosas que saben. Uno es que la aceleración es cero, otra que puede calcular la potencia como fuerza por velocidad. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Profe, yo no sé qué, qué significa esa letra que parece una W sobre delta T. Ah, es trabajo también, claro, yo estuve usando L, ¿no? El trabajo se Sí, puede por eso. escribir tanto L como W. L de labor, W de work. Entonces, si en algún resuelto ven una W, es trabajo, ¿sí? Está hablando de lo mismo. Depende del libro, del docente. Pueden usar una o la otra. Bueno, gracias, profe. Bueno, y nos queda entonces por ver, para terminar la parte teórica, las unidades. Bueno, vimos tres magnitudes: el trabajo, la energía y la potencia. El trabajo se mide en joules, que son kilogramos metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y la energía también se mide en joules, porque al final es lo mismo, ¿no? El trabajo es cuánta energía se transfiere y la energía es cuánta energía se tiene acumulada. La potencia se mide en watts, que son joules por segundo. Así que estos son joules y estos son watts. Después hay una unidad que anda dando vueltas ahí en algún resuelto, que es el kilowatt hora. El kilowatt hora es una unidad de energía. Es literalmente un kilowatt multiplicado por una hora. O sea, esto sería 1000 watts por una hora. Y como una hora son 3600 segundos, me queda 1000 watts por 3600 segundos. Y si multiplico eso, me va a quedar 3.600.000 joules. ¿Sí? Porque watts y segundos cancelan los segundos y me queda joules.
Así que esa es una unidad que no se usa. O sea, esta unidad la van a encontrar, por ejemplo, en el recibo de la luz, ¿no? Que les dice cuánta energía gastaron de luz y se mide en kilowatts hora. Pero después en otro entorno no lo usamos porque nosotros vemos mucha energía mecánica, ¿no? Vemos sistemas que están cayendo, sistemas que se están acelerando y manejan cantidades menores de joules. Pero bueno, ahí en el resuelto de la guía hay algún ejercicio que lo utiliza. En todo caso, recuerden que es literalmente 1 kilowatt multiplicado por 1 hora, ¿no? Entonces ahí despejan el joule. Así que bueno, de trabajo y energía, esto es todo lo que tenemos que ver en términos de teoría. Lo que vamos a hacer ahora es tomarnos un descanso, ¿sí? De 15 minutos. Vuelvan 8:30 y nos ponemos a practicar, ¿de acuerdo? Profe, ¿la Sí. clase va a ser de corrida hasta las 10 o antes? Y calculo que, a ver, ¿ustedes tienen que ir a la sede ahora, después de esto? Yo acabo Sí. de preguntar por otra clase, me dijeron que se hace igual, que si podemos ir bien y si no tenemos la grabación, pero no sé el resto de los chicos. Ok. Bueno, sí, podemos terminar. Sí, porque vamos a hacer 2 o 3 ejercicios, así que calculo que a las 9, 9:10 podríamos terminar. Buenísimo, Bueno, gracias, profe. dale. Así que nos vemos 8:30.
Bueno, vamos a hacer dos ejemplos de la guía de ejercicios. En primer lugar, el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: un cohete aeroespacial asciende verticalmente con velocidad constante de 60 km por hora. Así que tenemos una velocidad inicial de 60 km por hora que habría que pasarlos a metros por segundo. Así que voy a hacer 60 por 1000 dividido 3600. Era 16,67. 16,67 metros por segundo, la velocidad inicial, y se encuentra a 2000 metros de altura. O sea que esa sería la altura, ¿no? 2000 metros. O sea, fíjense que nos da la información respecto a la energía cinética inicial y la energía potencial inicial. Y también nos dice que libera 3 tanques de combustible de 1000 kilogramos. O sea, estos 3 tanques que libera son los objetos que después nosotros vamos a estudiar, ¿no? O sea que la masa que estamos estudiando son 3000 kilos, que son 3 tanques de 1000. Que luego de perder la inercia del movimiento hacia arriba caen al mar. O sea, ¿a qué se refiere con que pierde la inercia? Porque en realidad siempre está perdiendo la inercia, ¿no? Lo que está pasando acá es que el objeto está subiendo, y luego, porque comienza con una velocidad inicial hacia arriba, y luego caen al mar, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo. De ahí nos dicen, ¿con qué velocidad llega el agua? O sea, la velocidad final sería acá abajo, y la energía que tendrían los tanques, la energía mecánica final. Bueno, fíjense que el ejercicio ya nos dice que despreciemos las fuerzas no conservativas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay fuerzas conservativas. ¿En qué afecta eso? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Por qué el ejercicio nos aclara que no hay fuerzas no conservativas? O sea que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Perfecto, es totalmente eso. Muy bien. Y entonces de acá lo que tendríamos que hacer es anotar cuánto vale la energía cinética inicial, la energía potencial inicial, la final de las dos, y después igualar. Ahora lo vemos. Así que yo voy a poner energía cinética inicial, ¿sí? Es un medio de la masa, 3000 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, 16,67 metros por segundo. La energía potencial inicial es la masa, 3000 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, por la altura, 2000 metros. Y ahora veamos las finales. Energía cinética final. Bueno, yo todavía no conozco la velocidad final. Lo que sí sé es que va a ser un medio de la masa por esa velocidad que tengo que calcular. Velocidad final al cuadrado. ¿Y la energía potencial final cuál sería?
0. 0, porque termina de caer. Perfecto. ¿Ven? Y entonces, una vez que tenemos esto, como habían dicho, la energía mecánica inicial será igual a la energía mecánica final. O sea, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial será igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Y de ahí tengo que reemplazar todo. Ya podría ir calculando, ¿no? Hago para la energía cinética inicial un medio de 3000 por 16,67 al cuadrado. Y me da 416.833,35 joules. La energía cinética inicial. Ahora la energía mecánica inicial, potencial inicial, perdón. 3000 por 9,8 por 2000. Me da 58.800.000 joules. Y esto va a ser igual a la energía cinética final más 0. Bueno, fíjense que esto de acá sería la suma de la cinética inicial y la potencial inicial, la energía mecánica inicial, ¿no? Entonces, como el ejercicio me pedía la mecánica final, ya lo tengo ahí. Porque la final tiene que ser igual a la inicial. Me da 59.216.833,35 joules, la energía mecánica final. Bueno, eso también lo puedo poner acá. 59.216.833,35 joules. Y tengo que despejar la velocidad final, ¿no? Así que puedo pasar a dividir. Esto de acá pasa a dividir. Y el cuadrado pasa como raíz. Y con eso ya se calcula la velocidad final. Me da 198,69. 198,69 kilómetros por hora. Perdón, metros por segundo. Bueno, este era un ejercicio en el que no teníamos fuerzas no conservativas. Por lo tanto, la energía mecánica inicial era igual a la energía mecánica final. Y lo que hacíamos era calcular la cinética y potencial inicial, la cinética y potencial final, y después igualarlo todo, la suma de ambas. Con eso podíamos despejar la velocidad final. Es un típico ejercicio de energía mecánica. Así que siempre que se encuentren con un ejercicio en el que a ustedes le dan la masa
y tienen una situación inicial, una situación final, lo mejor que pueden hacer es ver la parte energética de ese ejercicio. O sea, se fijan cuáles eran las energías iniciales, cuáles eran las energías finales, y con eso empiezan a trabajar. Porque este ejercicio también se podría resolver con cinemática, ¿no? Porque tenemos la velocidad inicial, tenemos la altura, y con eso podríamos calcular la velocidad final. Pero por lo general es más sencillo si lo hacemos con estudios energéticos. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo más. A ver, algún ejercicio que tenga fuerzas no conservativas. Bueno, hagamos el 6. ¿El 6? No. Bueno, el 5. Bueno, el ejercicio 5 de la guía del módulo 3 es de una camioneta que va ascendiendo por un camino con pendiente, o sea, por un plano inclinado, ¿no? Me dice cuánto vale la fuerza de rozamiento y me pregunta por la potencia que realiza el motor. Bueno, en este ejercicio vamos a tener que hacer un estudio de fuerzas primero. Tenemos la fuerza del motor, la fuerza de rozamiento con el aire, la fuerza peso y la fuerza normal. Como todo el movimiento se da en el eje X, no estudiamos el eje Y y directamente nos enfocamos en el eje X, ¿sí? ¿Qué fuerzas son las que pertenecen al eje X? ¿Qué fuerzas de las que están acá? La fuerza F, que es positiva, ¿no? ¿El rozamiento? El rozamiento, que es negativo. Y hay una más. El peso, pero descompuesto igual en X. Perfecto, sí, que también es negativo, porque va hacia atrás. Muy bien. Entonces, fíjense que el ejercicio nos dice que la pendiente es de 37 grados, que la masa es de 2000 kilos, y después nos dice que tiene velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración es 0 y las fuerzas se tienen que anular. O sea, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0, porque tiene velocidad constante. O sea, la fuerza del motor menos la fuerza de rozamiento menos el peso en X es 0. Así tenemos que la fuerza del motor, que es lo que queremos averiguar, va a ser igual, si despejamos esto, ¿no? Al peso en X más la fuerza de rozamiento. Y las dos cosas las podemos calcular, porque el peso en X es masa por gravedad, o sea, 2000 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado.
por el seno de 37 grados. Y la fuerza de rozamiento es 200 newtons, me la da el ejercicio. Y con eso ya tenemos la fuerza del motor. A ver, voy a hacer la cuenta. 2000 por 9.8 por el seno de 37 más 200. Me da 11.995,57. 11.995,57 newtons. El ejercicio no nos pide la fuerza, sino la potencia que hace el motor. Pero como la velocidad es constante, siempre que la velocidad sea constante, uno puede calcular la potencia directamente como fuerza por velocidad. Esto sería 11.995,57 newtons por esos 60 kilómetros por hora que hay que pasar a metros por segundo, ¿no? 16,67. Y esto me da 198.766,59. Son watts. También esto se podría poner como 198,77 kilowatts. Bueno, ¿qué tal? ¿Se entendió esto un poco? Sí. ¿Sí? Genial. Con esto que vimos tienen para hacer toda la guía del módulo 3. Lo ideal sería que aprovechen el finde para ponerse al día. Y si pueden completar la guía del módulo 3, igualmente el lunes vamos a estar haciendo algunos ejercicios que les haya costado, que no hayan podido hacer. Pero la clase que viene ya empezamos con temas nuevos, ¿sí? Ya empezamos a ver hidroestática. Así que bueno, ya grabé la clase, la voy a subir a YouTube y se las paso al grupo de WhatsApp. Pero bueno, esto sería todo por hoy. Espero que tengan un buen día y nos vemos el lunes. Buen fin de. Dale, gracias, profe. Chau, Una profe. consulta. Sí, Nos vemos. Para el lunes, entonces tenemos que empezar a leer ya lo del módulo 2. lo de la unidad 2, el módulo 4. Eso. Sí, sí. Sería lo Listo. ideal. O sea, la prioridad es que hagan los ejercicios del módulo 3. Si los completás y haces la autoevaluación, sí, te tendrías que poner a leer el libro. Si no, no te preocupes que igual vemos la teoría en clase. Ok, listo. Gracias, profe. Que Dale. tenga buen día. Igualmente, chao, Delfina, nos vemos.